Muy bien, continuamos en Código TDF. Está con nosotros el licenciado en Economía, Juan Ignacio García. Juan Ignacio, buenas noches, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, momento complicado, ¿no es cierto? Nosotros estamos grabando el programa, hoy es lunes, luego de estas elecciones, que también ahora en ratito te vamos a preguntar, pero bueno, algo que se esperaba, los mercados, se disparó el dólar, bajaron las acciones, las tasas están volando. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que hubo otro elemento más que aportó a una situación que ya viene viviendo el país por lo menos desde el principio del año pasado. No hay un cambio sustancial en las cuestiones, si se quieren, los fundamentos macroeconómicos. Lo que hay es ruido político y lo que hay es que se ha creado un contexto macroeconómico que básicamente promueve la timba y que ha eliminado los mecanismos que existían de alguna manera para regular estas situaciones, ¿no? Los sistemas financieros ya hace muchísimos años que se ha analizado la necesidad de regularlos. Países como Chile han sido experiencias exitosas justamente de establecer controles a los movimientos de capitales. Bueno, todas situaciones que se eliminaron en el contexto de una economía que necesitaba endeudarse cada vez más y que entonces la fragilidad del modelo se llevó a un extremo que después se lo alimenta con condimentos de la política, ¿no? Con esto de crear en el enemigo o en el adversario político una figura caricaturizada y que me parece que básicamente le agrega condimentos que son combustible para una economía que hoy está expuesta a esto y lo vamos a seguir viendo, me parece, por un tiempo. ¿Quién maneja la timba? ¿La maneja el empresario, la maneja el financista, la maneja el gobierno? Yo creo que alguien tiene que tener poder. Para mí un gobierno tiene que tener poder para saber pararlo. Si no tenés el poder, te pasan por encima. Sí. Básicamente primero que hay que tener vocación de querer justamente construir un Estado que regule estas situaciones. Y eso es lo que se destruyó. O sea, cambió, si se quiere, el paradigma, la mirada que había sobre el Estado y que en ese sentido se interpretó que lo más sano para la economía era ir desplazándolo. Esto de eliminar las regulaciones es que el Estado se corre de esas situaciones. Libre mercado y que se autorregule. Arrancamos con un banco central que tenía que dejar al dólar flotar libremente, después revertimos eso porque fuimos aprendiendo, empezamos a emparchar, lo que significa en términos de señales para los mercados que vos des marcha atrás de manera sistemática con políticas que marcas en un sentido. El Fondo Monetario Internacional originalmente le planteó a la Argentina que iba a poner dólares acá, pero no para que los rifara, y por lo tanto no eran para que el Banco Central los utilizara como un jugador más de esta timba. Que para intervenir que en el en mercado. realidad el Banco Central no es un jugador más en esta timba, sino que es el que tiene la responsabilidad de generar un contexto, si se quiere, de mayor estabilidad. O sea, no es un jugador, es el árbitro, Debería ser el árbitro, con el riesgo, y ahí está la cuestión, con el riesgo de que en ese arbitraje dilapide las reservas, ¿no? Y creo que el mensaje del Fondo Monetario, que ponía muchos dólares en la Argentina, era que esos dólares no se podían fugar como se habían fugado los anteriores, y generó reglas de juego que tampoco funcionaron y que después le soltó un poco la rienda, si se quiere, al Banco Central, que hoy tiene capacidad para intervenir, y lo que tenemos que ver es efectivamente qué hacen ahora con esa capacidad. Pero ya después de años donde se ha ido desgastando la credibilidad de esta institución que es crítica y que para generar estabilidad y credibilidad en la moneda de un país, y que hoy está en una situación de extrema debilidad, digamos. En este escenario, porque como decías, aplicaron un montón de recetas y es como que vamos haciendo prueba y error en el medio con 40 y pico de millones de argentinos, ¿no? Porque digamos, estas pruebas y error le cuesta mucho a la gente. Hoy, ¿cuál es la receta? ¿Tiene que seguir interviniendo el banco en este escenario? ¿Bancar 2 o 3 días a ver qué onda? A ver cómo se regula. Digamos. Sí, me parece que está clarísimo que el Banco Central tiene que ser un jugador en este contexto y que tiene que intervenir en algún momento. Lo que es mucho más difícil de poder decir es cómo tiene que ser esa intervención en lo cotidiano, si se quiere, porque es una timba. Hay información, si se quiere, que manejan los que juegan ese juego y que
bueno, hoy el dólar se lo llevó a un nivel extremadamente alto, que si se generan condiciones para que los precios lo alcancen, ese nivel alto ya deja de ser alto, pero que si vos lo revertís rápidamente, el equilibrio puede estar más en torno a 55, para que ya implicaría tener un dólar caro, ¿no? Sí. Pero ese 55 puede ser 75, 55, 50 o 45, que era ayer, antes de ayer, Sí. Dependiendo un poco de cómo juegue ese Banco Central, que no es simplemente salir a vender dólares para aumentar la oferta y que baje el precio, sino es intervenir adecuadamente para que esos dólares no sean simplemente el financiamiento de una fuga. O sea, hay que hacerle perder plata al que especula, en términos como más resumidos, Sí. y ese es un juego difícil que el Banco Central tiene capacidad de jugarlo porque tiene las reservas, pero que bueno, es difícil y hasta ahora no han mostrado mucha pericia en eso. Ahora, pero ¿cómo puede pasar, perdón, Sí. el dólar de un día para el otro, subir 15 puntos, después bajar a 13, pero saltar, no es que sube un punto, dos y va subiendo a lo largo, sino de un día para el otro pegar ese salto? Sí, bueno, en otras economías nadie convalidaría un precio que se dispara de esa manera. En Argentina tenemos hoy por hoy una historia, una coyuntura que un poco nos dice a todos que puede ser razonable comprar un dólar que esté 10 pesos más que el día anterior. En otros contextos es una locura. Hoy la fragilidad que tiene esta credibilidad del Banco Central es muy alta. El contexto político que ha construido este gobierno en su discurso me parece que es de mayor incertidumbre a la que efectivamente hay, y creo que espero que en poco tiempo se empiece a vivir como una normalidad. Las variables tarde o temprano convergen a cierta, si se quiere, normalidad. En otros escenarios políticos que generaban mucha incertidumbre, como el Brasil de Lula, uno ve que empiezan a operar estas variables que generan mayor riesgo país, pero después mostró ser un dirigente razonable, incluso para los mercados, y bueno, y eso rápidamente se revierte. Yo no tengo dudas que el proceso político va en ese sentido y que hoy hay ruidos y hay timbas, que también es lo que vimos el viernes pasado, de una bolsa que subía un 8%. Sí, una maravilla era de un la nada, de un delirio. día ¿Cómo para el puede otro? subir? Digo, ese movimiento, uno nunca va a ver en cualquier otro país un movimiento de la bolsa que en un día cambie los valores de las acciones un 8%. Buscarlo en cualquier otra ¿Eso qué es? ¿Venden, inflan y vuelven a comprar? Sí, en realidad primero es un mercado chico. Sí. Entonces, no necesitas mucho dinero para generar grandes movimientos. Y después, en realidad, hay de todo. Hay, por momentos, capitales que se van definitivamente de la Argentina. El otro día, yo no lo tengo muy claro, pero dicen que había muchas empresas que estaban comprando sus propios títulos Sí. para, de alguna manera... ahí hay cuestiones que son perversas en los efectos que tienen sobre la economía real, Sí. y que son Pero funcionales ¿salen a exclusivamente... dinamitar la economía para una ganancia personal? Bueno, los actores no tienen como objetivo dinamitar la economía, sí, Sí. tienen como Hacer su objetivo negocio. hacer su negocio. negocio. El problema es que uno genere reglas que permita hacer negocios tan de la magnitud que se puede hacer en los mercados financieros, como pasa en la Argentina desde hace 3 años, en tan poco tiempo, que son transferencias. Cuando uno gana un 15% en un día, es porque se lo sacó a otro sector de la economía, digamos. Acá no se crea riqueza. En todo caso, lo que estamos Se viendo es que se redistribuye. destruye riqueza, y en ese contexto hay gente que se va repartiendo de distinta manera. Actores que son parte de ese juego, por momentos ganan, por momentos pierden, y después la sociedad en su conjunto, te diría que en términos generales perdemos sistemáticamente La porque miramos pasar. una economía, insisto, centrada en las variables financieras, necesariamente te lleva a mal puerto, porque ahí no se genera riqueza. La riqueza se genera produciendo. ¿Y es viable? ¿Existen modelos en los cuales el Estado regula eso? ¿Esa timba financiera de la que hablamos y que somos rehenes todos? Bueno, hay elementos que son muy sustanciales, que tienen que ver con, sobre todo, en una economía pequeña como la nuestra, el ingreso de financiamiento externo o de fondos especulativos de corto plazo genera grandes sacudidas en un mercado como el nuestro. Si vos eso lo desregulás, que fue lo que se hizo en los últimos años, efectivamente los capitales entran y cuando salen te dejan muy mal parado.
Y eso hace que los propios actores locales se comporten también de una manera especulativa como el resto de los actores. Porque el contexto que vos promoviste favorece esas conductas. Lo que puede hacer el Estado, no en este momento ya es tarde, pero sí, lo que debería hacer el Estado en términos generales es construir un modelo que no promueva estos comportamientos. Básicamente hay que regular la entrada de capitales. A mí no me sirve que entre un capital de corto plazo. A mí me sirve que entre un capital que sirva para financiar actividad productiva en el país. Claro, Con lo cual, puestos de empleo. no quiero que entren capitales de corto plazo. Capaz que hoy los necesitas. Hoy Argentina... Sí, no, lo que venga, sí, uno hoy puede decir que no a nada. Pero Claro. en términos de mediano plazo, esos capitales efectivamente no... Sí, son golondrinas. Sí, y sobre todo en un contexto como el nuestro. Entonces, desalentar ese ingreso de capitales es que en el contexto anterior, cuando vos tenías las regulaciones, en realidad no tenías que hacer nada, ya el esquema regulado Sí. estaba. Vos simplemente tenías que sostener eso, que era la última barrera que tenías, que hacía que un capital, si quería irse de un día para el otro, tenía que pagar un costo muy alto. Claro. Entonces no se iba. ¿Un cepo es viable? Bueno, O sea, volver a pensar en un cepo. Es una herramienta más con la que cuenta, digamos, las autoridades económicas. Creo que es la última. Creo que no es, así como dejar de pagar la deuda, probablemente esa sea la última. Después tiene costos muy altos para la economía. Ninguna economía funciona normalmente, nunca y en ningún contexto, impedirle a los actores económicos que puedan comprar los dólares que necesitan para importar, para producir, para ahorrar o para irse de vacaciones, en ningún contexto generar restricciones sobre eso es algo que aliente procesos de inversión en el largo plazo. A veces es una medida para que los dólares no se terminen yendo en los pocos, no sé si llamarlo, privilegiados, vivos, etcétera, que son los que pueden hoy sacar cantidades importantes de dólares. Puede ser una alternativa, pero de ninguna manera es una herramienta de política sostenible en el tiempo, y una vez que lo pusiste es difícil sacarlo. Claro. Con lo cual me parece que espero que se evite llegar a ese tipo de medidas, que la economía no te obligue a llegar a ese tipo de medidas. Hay momentos en el que se te impone la realidad económica, como el default declarado a principios del 2002, que más allá de que se aplaudió o no se aplaudió, digo, se te impuso, vos ya no tenías recursos para afrontar el pago de la deuda. La última, ¿cómo repercute toda esta movida que hemos tenido en la gente? Pues la gente dice, no, el dólar, ¿qué me importa? Si está a 60, Sí, yo 70, no voy a 50, comprar. no voy a comprar, pero te repercute ¿cómo? Bueno. En los precios, ¿no? La primera medida son los precios, que se construyen en gran medida a partir del tipo de cambio, por razones objetivas, como puede ser el uso de insumos importados o directamente bienes importados, y por razones subjetivas y especulativas, que hace que muchos acomoden los precios al dólar independientemente de su estructura de costos. Si mañana me sube el agua, que no tiene nada que ver con el dólar, Sí, pero sube en el sube el agua, agua. Por porque ejemplo. subió el dólar. Después están los bienes que nosotros producimos para venderle al mundo, que son los alimentos, que tienen precio internacional. Y cuando yo elimino retenciones o reduzco retenciones, acerco más el precio doméstico al internacional. Las retenciones a la exportación son el elemento con el que cuenta el Estado para disociar el precio internacional del precio doméstico. Si vos lo vas eliminando, ahí tenés otra razón para que suban, por ejemplo, los alimentos, que por ahí no tienen un componente de costo Dolarizado. significativo en dólares, pero sí tienen un mercado global dolarizado. Entonces, ese va a ser el primer elemento que sienta las clases populares, clase media, clase baja, etc. Y después lo que hay es una crisis que se desata y que te va generando un escenario de mediano plazo cada vez más complejo. Los dólares que la economía va a perder los necesita para financiar un proceso de crecimiento. Necesitamos que urgente esta economía vuelva a crecer, porque de esa manera vas a resolver problemas sociales, problemas macroeconómicos asociados a la demanda agregada y problemas de sustentabilidad macro asociados a la recaudación de impuestos, que está atada a la actividad económica. La recaudación de impuestos sigue estando su crecimiento por debajo de la inflación. Significa que vos estás perdiendo recursos reales, y ahí uno de los problemas que origina consecuencias como endeudamiento, que es el déficit fiscal, también se incrementa por caída de la actividad. Con lo cual, esa es la variable que en el mediano plazo puede verse afectada por estas crisis financieras que generalmente sus efectos lamentablemente se proyectan en el tiempo. Bien. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, de Gracias. nada.
Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Ya sabes, estamos en Código TDF para toda la provincia. Ya venimos.